Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. Dicen que el poder cambia a las personas, pero en el caso de Diego Montenegro, el poder no lo cambió, lo reveló. Millonario, guapo como pocos, dueño de una de las empresas más importantes del país, altísimo, con una mirada que quemaba el alma y un traje siempre perfectamente ajustado a su cuerpo marcado. Cada vez que entraba en una sala, el aire se detenía. Las mujeres lo deseaban, los hombres lo envidiaban, y aún así, Diego era un enigma envuelto en hielo. Él no reía, no abrazaba, no confiaba. Era un empresario que no dejaba espacio a los errores ni a los sentimientos. Si alguien fallaba, se iba. Si alguien lloraba, él ignoraba. Todo en su mundo eran números, resultados y control. Su soledad era disfrazada con cenas elegantes, carros de lujo y mujeres que entraban y salían de su vida sin tocarle el corazón. Porque nadie, absolutamente nadie, había sido capaz de cruzar el muro que él mismo construyó desde muy joven. Un muro que, aunque nadie lo sabía, escondía cicatrices del pasado, heridas que él jamás mostró a nadie. Los sentimientos son una debilidad, solía decir mientras miraba por la ventana del piso 32 con la ciudad a sus pies. Pero todo cambió la tarde en que ella entró por la puerta de su oficina. Valentina Rojas, o como todos empezaron a llamarla sin saber su historia, la chica que no se arrodilló. Ella no era como las demás. No llevaba maquillaje llamativo ni tacones de diseñador. Tenía una belleza distinta, de esas que no se ven a primera vista, pero que cuando se sienten ya no se pueden olvidar. Tenía carácter, tenía fuerza en la mirada y, lo más desconcertante para Diego, no le tenía miedo. ¿Y usted habla así con todos o solo con los que están por debajo de su ego?, le dijo ella en su primer encuentro, después de que él la mandara llamar por un error que no había sido suyo. Él la miró y por primera vez en muchos años no supo qué responder. Fue como un golpe directo a su orgullo. Desde ese día, algo dentro de Diego comenzó a romperse. Una fisura, un temblor en su mundo helado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no lo miraba como los demás? ¿Por qué, aun siendo su empleada, no lo obedecía como todos? Valentina era distinta, y eso, lejos de molestarlo, lo obsesionó. Lo que él no sabía es que estaba a punto de enamorarse como jamás imaginó. Desde aquel primer enfrentamiento con Valentina, algo dentro de Diego Montenegro dejó de estar en su lugar. Era la primera vez en muchos años que alguien le hablaba sin miedo, sin adulación, sin ese tono forzado que usaban todos los que trabajaban para él. Y eso, lejos de molestarle como debería, le intrigó profundamente. Los días siguientes fueron una batalla entre su razón y un deseo creciente de verla, de oír su voz otra vez, de entender quién era esa mujer que no se doblegaba ante nada ni nadie. ¿Cómo se atreve?, decía en su cabeza mientras la observaba desde su oficina con las cámaras de seguridad. Sí, la vigilaba, y eso lo enloquecía más. Era un hombre que había conquistado negocios, contratos multimillonarios y mujeres hermosas con solo una mirada, pero con ella no funcionaba nada. Valentina se movía por los pasillos de la empresa con la cabeza en alto, con paso firme, sin mirar a nadie. Con su misión, ayudaba a quien lo necesitaba, hablaba con todos como iguales y, lo más impactante para él, ignoraba por completo su presencia. Ni una sonrisa fingida, ni un coqueteo disimulado, ni una mirada curiosa. Nada. Era como si él no existiera. Y eso, para un hombre como Diego, era más que una novedad.
era una ofensa directa a su ego, pero lo que empezó como una molestia se convirtió muy rápido en una necesidad. Cada día la buscaba con la mirada. Cada vez que su celular vibraba deseaba que fuera ella, y cuando la escuchaba reír a lo lejos, su cuerpo reaccionaba sin control, como si esa risa tuviera el poder de abrir grietas en su alma cerrada. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba mientras fingía trabajar, con el pensamiento completamente hundido en esa mujer que no podía tener. Y lo peor es que no sabía cómo acercarse, no con ella. Las flores, los regalos, las insinuaciones, todo eso que siempre le funcionó con Valentina no servía de nada. Ella era distinta, era libre, y eso la hacía irresistible. Una tarde, al verla salir del edificio bajo la lluvia, sin paraguas, sin apuros, mojándose como si no le importara, Diego Montenegro bajó corriendo con su chófer. Quería ofrecerle su abrigo, quería verla de cerca, pero cuando la alcanzó en la puerta y le ofreció llevarla en su coche, ella lo miró directo a los ojos y le dijo con total calma: «Prefiero mojarme que subirme a un coche con un hombre que se cree dueño del mundo». Y se fue. Él se quedó ahí, bajo la lluvia, empapado, confundido, con el corazón latiéndole como nunca. No entendía lo que estaba sintiendo, pero lo que sí sabía era que la deseaba como nunca había deseado a nadie en su vida. Era deseo, sí, pero también algo más, algo que le daba miedo, porque Diego Montenegro, el hombre sin alma, estaba empezando a sentir, y eso lo estaba destruyendo por dentro. Después de aquel día bajo la lluvia, Diego Montenegro no volvió a ser el mismo. No lo admitía en voz alta, ni siquiera frente al espejo, pero su alma estaba temblando. La imagen de Valentina Rojas empapada, decidida, libre, no salía de su cabeza. No podía concentrarse, no dormía bien, y su humor se volvió aún más impredecible. En la empresa, los empleados sabían que algo le pasaba, pero nadie se atrevía a preguntar. ¿Quién se atrevería a cuestionar al hombre que todos conocían como un dios intocable? La verdad es que, por dentro, Diego estaba ardiendo. Una noche, solo en su departamento de lujo con vistas al centro de la ciudad, se sirvió un whisky doble, encendió un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía años, y pensó en ella como si fuera una droga que no podía dejar. La quería, no solo por su belleza, que era real aunque no fuera lo que primero llamaba la atención. La quería por su coraje, por su inteligencia, por su manera de mirarlo sin temor, como si viera más allá del traje caro y los millones en su cuenta, como si viera al hombre roto que llevaba años escondido detrás de una fachada. Y eso lo aterraba. «Tengo que hacer algo, no puedo perderla sin siquiera intentarlo», murmuró, como si confesara un pecado. Entonces ideó un plan. Organizó una fiesta en la empresa, una celebración supuestamente para todos los empleados por el éxito de una nueva campaña internacional. Mandó poner luces, comida gourmet, música en vivo, todo perfectamente elegante, como todo lo que él hacía. Pero la verdad era otra, todo era por ella. Él quería verla con otro vestido, con el cabello suelto, reír entre la gente. Quería un momento para acercarse sin parecer el jefe intimidante, sin tener que esconderse detrás de su escritorio. Quería probar suerte, como cualquier hombre enamorado. El día llegó. La oficina se llenó de emoción. Nadie entendía por qué Diego, el hombre más frío del planeta, había decidido organizar algo tan humano. Pero nadie se quejaba. Y ahí estaba ella. Valentina Rojas entró a la fiesta con un vestido azul claro, sencillo, sin pretensiones, pero al verla, Diego sintió que el mundo entero se detenía. La música desapareció, las risas se apagaron.
Todo lo que existía era ella. Se armó de valor, bebió un trago más y caminó hacia ella. Cada paso era una batalla contra su orgullo, contra sus miedos. Nunca había hecho algo así, nunca se había sentido tan inseguro. Cuando por fin la tuvo cerca, le ofreció una copa de vino y le dijo con voz suave: «Te ves hermosa». Ella lo miró, sin sonreír. «¿Y eso qué significa, viniendo de ti? Que pasé la prueba de tu estándar». Él tragó saliva, sintió que se hundía. «Significa que ya no puedo ignorar lo que me pasa cuando te veo». Ella lo miró un segundo más, sin bajar la mirada, y después se fue. Así, sin decir nada más. Y él quedó ahí parado, con el corazón expuesto y un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de la sala fue también el más vulnerable. Y aún así, no podía rendirse, porque lo que sentía por Valentina Rojas no era un capricho, era algo más fuerte, algo que no podía explicar. Y él iba a luchar por ella, aunque lo destruyera en el intento. Después de aquella noche en la fiesta, Diego Montenegro no volvió a ser el mismo. Había sentido en carne viva lo que jamás creyó sentir, el rechazo. Pero no era un rechazo cruel, no era con odio ni con desprecio, era algo mucho peor, era indiferencia. Valentina Rojas no lo odiaba, simplemente no lo necesitaba. Y eso, para un hombre acostumbrado a tener el mundo a sus pies, era el golpe más bajo de todos. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Él se prometió no volver a buscarla, no insistir más, pero cada vez que pasaba cerca de su oficina, su cuerpo reaccionaba, su pulso se aceleraba, sus pensamientos se nublaban. Ella era como un incendio silencioso que lo consumía poco a poco. Diego Montenegro empezó a obsesionarse con los pequeños detalles, la manera en que Valentina Rojas se amarraba el cabello, cómo se reía con sus compañeros, el olor sutil de su perfume cuando pasaba cerca. No era solo deseo, era una necesidad física, un fuego que lo carcomía por dentro. Había noches en que se quedaba despierto, mirando al techo, con la imagen de ella rondando su mente. Imaginaba su voz, su risa, su cuerpo, y se preguntaba una y otra vez: ¿qué tiene esta mujer que me está volviendo loco? Intentó distraerse con otras, con todo lo que antes le funcionaba, pero ya nada tenía sabor. Nada lo llenaba. Entonces hizo lo que nadie esperaba de él, bajó la guardia. Comenzó a tratarla con más suavidad, con más humanidad. Le preguntaba cómo estaba, la saludaba con una sonrisa sincera, incluso la ayudaba sin que ella lo pidiera. Pero Valentina no caía. Lo veía, lo escuchaba, pero siempre mantenía su distancia, como si supiera que cualquier paso en falso con él la podría arrastrar a un mundo que no quería habitar. No estoy aquí para agradarte ni para servirte más allá de mi trabajo. No me intimidas y tampoco te deseo, si es eso lo que crees, le dijo una tarde, mirándolo directo a los ojos. Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe, y sin embargo, lo excitaron, porque entre más se alejaba, más él la deseaba. Más soñaba con tenerla, más sentía que perderla sin intentarlo sería su peor derrota. Y ahí fue cuando lo decidió. Tenía que ganarse su confianza, su respeto y su corazón. Pero hacerlo no sería fácil. Tendría que mostrarle algo que jamás mostró a nadie. Tendría que mostrarle su verdadero yo. Y ese hombre que estaba enterrado bajo capas de arrogancia y frialdad era alguien que aún no sabía cómo ser visto sin ser destruido. El cambio en Diego Montenegro era visible para cualquiera que lo conociera bien. Ya no gritaba tanto, ya no imponía miedo al entrar en una sala, y aunque intentaba ocultarlo, ya no podía vivir sin verla. Pero lo más fuerte de todo, su deseo era el despertar de un sentimiento que llevaba años dormido, el miedo. Miedo a no ser suficiente,
miedo a no saber amar, miedo a que si bajaba la guardia se repitiera la historia que juró enterrar para siempre. Nadie sabía realmente quién era Diego. Todos conocían al millonario, al jefe, al egocéntrico, pero nadie conocía al niño de 8 años que vio a su madre irse con otro hombre, dejándolo solo con un padre frío y violento que le enseñó que amar era perder. Los sentimientos son para los débiles. Si quieres sobrevivir, olvídate del corazón, le repetía su padre con un cinturón en la mano y una copa de whisky en la otra. Desde entonces, Diego se prometió que jamás mostraría debilidad, que nadie lo volvería a abandonar. ¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. Y para eso se convirtió en una piedra hasta que llegó ella. Valentina Rojas, sin saberlo, había tocado justo donde dolía. Con cada mirada firme, con cada negativa, con cada no te necesito, le recordaba a su madre alejándose, y eso lo tenía desgarrado por dentro. ¿Y si soy incapaz de ser amado?, se preguntaba en silencio, sentado en su oficina con las luces apagadas, solo como siempre, con una copa en la mano y el alma hecha pedazos. Fue entonces cuando decidió hacer algo que jamás había hecho. Al día siguiente, la llamó a su oficina, pero no como su jefe. La esperó sin corbata, sin su típica postura arrogante, con las manos en los bolsillos y el corazón temblando. Sé que no me debes nada, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches, le dijo apenas ella cruzó la puerta. Valentina se quedó quieta, sorprendida. Él nunca había usado ese tono con ella, nunca tan humano. Yo no soy quien parezco ser, no nací siendo un hombre frío, me convertí en esto para sobrevivir. Pero tú estás rompiendo todo eso sin siquiera intentarlo. Y no sé cómo manejarlo, dijo él con la voz quebrada. Por primera vez, ella no respondió de inmediato. Lo miró largo, profundo, y vio algo en él que jamás se imaginó encontrar. Dolor, un dolor tan real, tan crudo, que por primera vez su corazón dudó. No me busques si solo estás jugando, porque yo no soy como las demás, le respondió ella con suavidad, pero con firmeza. Si quieres que confíe en ti, tendrás que mostrarme que sabes amar sin destruir. Y salió de la oficina. Él se quedó solo, pero no vacío, porque por primera vez alguien le había dicho algo que lo hizo temblar. Sí, pero también le dio esperanza. Una esperanza peligrosa, pero real. Y eso, para Diego Montenegro, era el principio de algo que jamás había vivido. Una historia verdadera. Pasaron algunos días desde aquella conversación intensa en la oficina. Diego no volvió a insistir, no la buscó, no le habló. Y eso, lejos de alejarla, la hizo pensar en él más de lo que quería admitir. Porque la verdad era que Valentina Rojas también lo sentía, no por su dinero ni por su físico, aunque él era, sin duda, el hombre más atractivo que había visto en su vida, sino por algo mucho más peligroso, porque en su mirada rota había visto algo de ella misma. Una tarde, sin previo aviso, recibió un mensaje en su celular. ¿Cenarías conmigo esta noche? Solo tú y yo. Sin máscaras, sin juegos. Ella dudó por unos segundos, pero algo en ese mensaje la movió, porque por primera vez Diego no estaba imponiendo, estaba pidiendo. Esa noche el cielo estaba despejado y la ciudad brillaba desde las alturas del restaurante más exclusivo del edificio Montenegro. Él la esperaba en una mesa privada, vestido de manera impecable, pero sin esa coraza arrogante que solía cargar.
Su mirada era más suave, más honesta, y su corazón estaba desarmado. Cuando ella llegó, lo miró con una mezcla de curiosidad y nervios. Nunca lo había visto así, vulnerable, inquieto, hermoso, pero distinto. No te invité para seducirte, aunque no voy a mentirte, muero por tocarte, dijo él sin rodeos, mirándola directo a los ojos. Valentina se tensó por dentro. Quiso responder con firmeza, pero su cuerpo ya le estaba traicionando, porque él hablaba con una verdad que no se podía fingir. Durante la cena no hablaron de negocios ni del pasado. Hablaron de cosas simples, de lo que dolía, de lo que soñaban, de los miedos que nunca contaban a nadie. Y poco a poco, los silencios se llenaron de deseo. Él no la tocó en toda la cena, pero la deseó con cada mirada, con cada palabra que se le escapaba sin intención, con cada respiración contenida, hasta que, al final, mientras caminaban hacia el elevador, sus manos se rozaron. Fue un segundo, un contacto mínimo, pero fue suficiente para que el corazón de ambos se desbocara. La puerta se cerró, y en ese encierro íntimo, sin nadie alrededor, ya no pudieron más. Él la tomó del rostro con cuidado, como si tuviera miedo de romperla, y sus labios se encontraron con una mezcla de ternura y hambre contenida. Ella no se resistió, porque también había estado esperando ese momento, aunque no lo quisiera aceptar. El beso fue lento, profundo, y se convirtió en algo más, un torbellino de deseo, de caricias intensas, de emociones que explotaron después de tanto silencio. Esa noche no hicieron el amor con el cuerpo, hicieron el amor con el alma, y mientras la tenía en sus brazos, con la respiración agitada y el corazón latiendo descontrolado, Diego pensó: ¿y esto es amar? No quiero volver a vivir sin esto. Pero el miedo aún estaba ahí, porque ahora que la había probado, perderla sería la peor tortura de todas. A la mañana siguiente, el sol entraba por los ventanales del lujoso apartamento de Diego Montenegro. Valentina dormía entre las sábanas blancas, con el cabello desordenado y el cuerpo envuelto en una paz que contrastaba con la tormenta emocional que él estaba sintiendo. Diego no podía dejar de mirarla. Había pasado la noche más intensa de su vida, no por el placer físico, eso lo había tenido muchas veces antes, sino porque esa noche, con ella, había sentido una conexión que lo desarmó por completo. No hubo máscaras, no hubo juegos, solo dos almas rotas encontrándose en medio de un mundo donde todo era falso. Pero justo cuando debería estar feliz, el miedo lo atacó como un ladrón en la madrugada, porque ahora que la había tenido en sus brazos, que la había sentido tan cerca, tan real, tan suya, ahora tenía algo que perder, y ese pensamiento lo paralizó. Valentina despertó con una sonrisa suave, con la piel aún tibia por las caricias de la noche anterior. Pero al notar el silencio de Diego, su mirada cambió. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que mezclaba ternura y duda. Él dudó un segundo antes de responder. Asintió con la cabeza, pero su voz no salió. Solo la abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si hablaba. Durante los días siguientes, algo en él cambió. No la evitaba, pero tampoco era el mismo de antes. Se mostraba distante en la oficina, evitaba las miradas y cuando cruzaban palabras, era como si quisiera volver a ser el hombre frío de siempre. Pero ya no podía. Y Valentina Rojas lo notó, lo sintió. Ella no era ingenua. Sabía que esa noche no lo había cambiado todo, como en las películas. Sabía que amar a un hombre como Diego Montenegro era adentrarse en un laberinto lleno de sombras. Una tarde, cansada de su silencio,
Lo enfrentó en su oficina, como había hecho la primera vez que se conocieron. Y tienes miedo, dilo, pero no me empujes lejos solo porque no sabes manejar lo que sientes, le dijo con firmeza, sin elevar la voz, pero con el alma en las manos. Él levantó la mirada, con los ojos cargados de emociones que no sabía cómo expresar. Quiso hablar, pero el orgullo, esa vieja armadura, aún lo protegía. Yo no sé amar sin lastimar, confesó por fin, y no quiero hacerte daño, por eso me alejo. Ella respiró hondo y, por primera vez, le mostró su propia herida. A mí también me han roto, y aquí estoy, sin miedo. Si tú no puedes hacerlo, no me uses como excusa para esconderte de ti mismo. Y se fue, dejándolo solo otra vez. Pero ahora dolía más, porque ya la había probado, ya la había sentido, ya había conocido lo que era amar. Y el problema con el amor real es que no se puede olvidar. Y él no quería olvidarla. Después de aquella conversación en la oficina, Valentina no volvió a buscarlo. Y Diego Montenegro, a pesar de que cada parte de su cuerpo gritaba por tenerla cerca, tampoco lo hizo. El miedo seguía paralizándolo. No sabía cómo soltar el control. Él podía firmar contratos de millones sin pestañear, podía humillar a cualquier rival sin temblar, pero cuando se trataba de ella, era como un niño con miedo de que lo dejen solo otra vez. Y así pasaron los días, llenos de silencios pesados, miradas contenidas y una ausencia que dolía más que 1000 palabras. Hasta que una mañana, en la sala de juntas, una noticia cayó como un balde de agua helada. Licenciado Montenegro, quiero informarle que renunciaré a la empresa. Ya entregué mi carta de salida. Me voy a vivir a otra ciudad, a empezar de cero, dijo Valentina con voz firme frente a todos los directivos. El mundo se detuvo. Diego sintió que le arrancaban el aire del pecho. Los latidos de su corazón se dispararon, pero su cuerpo se quedó congelado, inmóvil. Solo pudo mirarla mientras ella lo ignoraba con toda la fuerza de su dignidad. Ella se iba porque él no fue capaz de elegirla, porque su silencio la desgastó más que cualquier rechazo. Cuando terminó la reunión, él fue tras ella. La alcanzó en el pasillo como un hombre desesperado que corre detrás de su única oportunidad de redención. «No te vayas», dijo, sujetándola del brazo. Ella se detuvo, lo miró con los ojos cargados de tristeza y cansancio. «Ahora sí puedes hablar, ahora que sabes que me vas a perder». Él bajó la mirada. No tenía defensa, no había excusas, solo verdad. «No sé cómo hacerlo. No sé cómo amar sin sentir que me van a romper, pero te juro que lo intento cada día, y no hay un segundo que no piense en ti». Ella respiró profundo, cerró los ojos un instante y respondió con el alma en carne viva. «Diego, yo no necesito que seas perfecto, solo necesito que seas real, pero si no puedes elegirme con valentía, yo tengo que elegirme a mí misma». Le dio un beso en la mejilla, uno suave, triste, como una despedida silenciosa, y se fue. Él se quedó ahí, en medio del pasillo, sintiendo cómo el mundo que tanto había construido a base de poder se le derrumbaba en silencio, porque ahora sabía lo que era amar y también sabía lo que era perder. Valentina Rojas se había ido, no dejó dramas, no gritó, simplemente se fue con la dignidad intacta. Y eso fue lo que más le dolió a Diego Montenegro. Esa noche, el apartamento que una vez fue su refugio de lujo, ahora parecía una jaula gigante. Las paredes lo apretaban, el silencio era insoportable y el vacío, ese maldito vacío, le calaba hasta los huesos. Tomó la copa, pero no bebió. Por primera vez, no quiso anestesiar el dolor. Quiso sentirlo, quiso vivirlo, porque entendió que si quería recuperarla, tendría que dejar de huir de sí mismo. Esa mujer había llegado a su vida como un terremoto,
destruyendo cada muro de arrogancia que había levantado durante años. Le mostró que el amor no se exige, se gana, y que las personas reales no se quedan donde no son elegidas de verdad. Diego sabía que el orgullo había hecho... Tomó su abrigo, bajó al coche y fue a buscarla. Aún recordaba que ella le había dicho que se iría a vivir con su hermana a Querétaro, a comenzar desde cero. Y él, que nunca pidió ayuda a nadie, llamó al asistente personal, a recursos humanos, a quien fuera necesario, hasta conseguir una dirección. No le importó lo que pensaran, no le importó si lo veían suplicando, porque el amor no tiene espacio para la cobardía. Al día siguiente, tocó la puerta de una casa sencilla en una calle común, muy lejos de sus mansiones de cristal y acero. Y cuando Valentina Rojas abrió, se quedó paralizada. Diego Montenegro estaba ahí, sin traje, sin corbata, con el cabello desordenado por el viento y los ojos rojos de no dormir. «Vine porque no quiero seguir viviendo sin ti», dijo con la voz quebrada, como un hombre rendido. Ella se quedó muda. Él siguió hablando, dejando que el corazón tomara el control. «Tenías razón. Yo no sabía amar. Me escondí detrás del dinero, del poder, del miedo. Pero contigo aprendí algo que me da más miedo aún: vivir sin ti. No te prometo que seré perfecto, pero sí te prometo que todos los días voy a pelear por ti, por nosotros. Y si aún me tienes en tu corazón, aunque sea un poquito, no me cierres la puerta». Hubo un silencio eterno. Valentina bajó la mirada, su pecho subía y bajaba con fuerza. Y entonces, con una lágrima resbalando por la mejilla, dijo: «No vine a este mundo para ser amada a medias, pero si estás dispuesto a empezar desde cero, sin máscaras, sin juegos, entonces entra, porque todavía te quiero, pero no te lo voy a rogar». Él dio un paso, y cuando cruzó esa puerta, no solo entró a una casa, entró por fin a una vida real. Después de aquella tarde frente a la puerta, todo cambió. Diego Montenegro ya no era el mismo hombre, no el millonario egocéntrico que dominaba salas con su sola presencia, no el jefe temido, ni el hombre que se escondía detrás de su poder para evitar sentir. Ahora era simplemente un hombre enamorado que había caído rendido ante una mujer que le enseñó que el amor no se exige, se gana, se cuida, se construye. Los primeros días viviendo en Querétaro junto a Valentina fueron una mezcla de dulzura, adaptación y muchas conversaciones sinceras. No fue un cuento de hadas. Tuvieron roces, dudas, miedos que regresaban de vez en cuando. Pero esta vez hablaban, se escuchaban, se elegían. Diego se esforzaba cada día por derribar sus viejas costumbres. Aprendió a preparar café por las mañanas, no con sus manos expertas, sino con las temblorosas de quien está haciendo algo por amor por primera vez. Aprendió a preguntar cómo se sentía ella, a abrazarla sin razón, a mirarla con deseo pero también con respeto. Y Valentina, ella también bajó sus defensas. Le mostró su lado vulnerable, su necesidad de sentirse segura, su temor de volver a amar y ser herida. Pero cada vez que Diego la abrazaba y le susurraba al oído: «Ya no tengo miedo de sentir, mi amor. Si te tengo a ti», ella sanaba un poco más. Una noche, luego de una cena casera bajo las estrellas, Diego la miró con intensidad, con fuego en los ojos, con ternura en las manos. «A veces me despierto en la madrugada y aún no me creo que estés aquí, que me elegiste a pesar de todo lo que soy o lo que fui». Ella sonrió, con la piel erizada por su voz. «Te elegí porque, cuando por fin te quitaste la coraza, descubrí al hombre más hermoso que he conocido». Y entonces se besaron, un beso lento, profundo, lleno de historia. No era un beso de deseo pasajero, era el beso de dos personas que habían atravesado el infierno emocional y ahora se encontraban del otro lado,
completas, rotas, pero juntas. Esa noche se amaron como nunca, con pasión, sí, con fuego, con cuerpos entregados sin prisa, con las manos recorriendo cicatrices, con susurros al oído que decían: ya no estás solo, ahora somos dos. Y al amanecer, entre sábanas revueltas, con el cabello enredado y los corazones tranquilos, Diego la abrazó por la espalda, la besó en el cuello y le dijo: no me importa el dinero, el poder, los negocios, lo único que quiero en esta vida es seguir despertando contigo. Ella sonrió, con los ojos brillando de amor, y supo, sin dudas, que él ya no era el hombre frío que todos temían. Era su Diego, el que aprendió a amar, el que eligió sentir aun cuando dolía. Y así, entre besos, caricias y promesas susurradas, empezaron una nueva historia, una de verdad, una historia de amor real, de esas que no necesitan ser perfectas, solo valientes. Y así termina esta historia, o tal vez no. Imagina por un momento, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Diego Montenegro? ¿Habrías dejado que el miedo te detuviera o habrías luchado por ese amor que lo cambió todo? La vida, al igual que esta historia, está llena de decisiones que definen quiénes somos. Y ahora, querido lector, es tu turno de decidir. ¿Te atrapó esta historia? ¿Te hizo sentir, vibrar, cuestionarte? Si la respuesta es sí, entonces esto es solo el principio. En este canal, cada historia es una aventura, cada personaje una lección y cada final un nuevo comienzo. Pero aquí no termina todo. Hay más, mucho más. Historias que te harán llorar, reír, enamorarte y hasta cuestionar tus propias decisiones. Relatos que te transportarán a mundos inesperados, donde el amor, la traición, la redención y la valentía se entrelazan de maneras que jamás imaginaste. Suscríbete al canal, porque esto es solo el principio. Cada semana, una nueva historia te espera y no querrás perderte ni un solo capítulo. Haz clic en ese botón de suscripción y únete a esta comunidad de amantes de las historias que dejan huella. Activa la campanita, así serás el primero en enterarte cuando subamos una nueva historia. Porque, ¿qué sería de un buen relato sin alguien que lo espere con ansias? Dale like. Si esta historia te movió, si te hizo sentir algo real, demuéstralo con un like. Cada like es un mensaje de que estas historias valen la pena y que quieres más. Comenta. ¿Qué parte de esta historia te llegó más al corazón? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Diego o Valentina? ¿Qué lección te llevas de esta historia? Tu voz importa y quiero leerte. Cada comentario es una conversación, una conexión, una forma de seguir construyendo juntos este mundo de historias que nos unen. Porque esto no es solo un canal, es un espacio donde las emociones cobran vida, donde los personajes se convierten en espejos de nosotros mismos, y donde cada historia es una invitación a sentir, a pensar, a vivir. Así que, ¿estás listo para la próxima aventura? Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta. Porque las mejores historias están por venir y tú tienes un lugar reservado en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.